Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy en el sistema internacional la situación del Extremo Oriente sigue siendo preocupante con la revolución que hay en Nepal, donde los jóvenes han querido tomar el poder y lo tomaron, pero el ejército tiene que decidir hacia qué camino van a seguir. Aparentemente hay un proyecto democrático de respeto a los partidos políticos, de alternabilidad y de una constitución donde se establezca la separación de poderes, las elecciones permanentes y particularmente la independencia de la justicia. Esto en el Extremo Oriente ha significado lo que fue en el mundo árabe también la primavera árabe con revoluciones que lograron cambiar algunos regímenes, pero que crearon conciencia de la necesidad del cambio dentro del Islam en una reformulación de un Islam democrático, tomando tal vez como modelo lo que ha pasado en Turquía, que es una democracia hace 6 años con alternabilidad política y separando religión y política, que es uno de los dramas en el Medio y el Extremo Oriente. De todas maneras, la situación de Nepal también se une a la inestabilidad que hay en el Medio Oriente, donde el ataque de Estados Unidos sigue recogiendo críticas de parte de los países árabes porque fue contra Qatar, un aliado prácticamente de Occidente y en función, según Israel, de legítima defensa, pero que para los árabes constituye una violación del derecho internacional. Igualmente, sin resultado la reunión de la posibilidad de encontrarse Estados Unidos y Rusia para encontrar una solución definitiva a Ucrania, donde Rusia sigue exigiendo territorialidad y Ucrania podría negociar, pero sin ceder el territorio ocupado por Rusia durante la invasión que este país hizo contra ellos. Mientras tanto, China sigue reclamando a Taiwán y es otro de los problemas y conflictos en el Extremo Oriente que pueden originar violencia. Y dentro de este marco de ideas, pues el mundo también recuerda, y sobre eso vamos a hablar más tarde, del 11 de septiembre, el terrorismo activo de la visión islámica conservadora y tradicional que golpeó con Al-Qaeda y con Bin Laden a las Torres Gemelas de Nueva York y crearon una incertidumbre en el mundo frente al terrorismo, de la cual Naciones Unidas y todas las comunidades, incluyendo las árabes, han rechazado y han negado. Pero también en la tarde hoy vemos que China sigue preocupada por la situación económica, sobre todo por el tema de la coerción que pueden tener los aranceles, sobre todo cuando México propusiera un arancel del 50% de las importaciones de automóviles ligeros desde el gigante asiático. México trae muchísimos bienes del Extremo Oriente, sobre todo de China, y la relación es excelente. Sin embargo, dentro de la línea de Trump de aplicar aranceles altos a las importaciones chinas, también China ha respondido igual que a los Estados Unidos de la injusticia de esos aranceles y posiblemente responda con ponerle a los productos mexicanos el mismo arancel. Veamos. China mostró el jueves su descontento por la propuesta de México de imponer aranceles del 50% a las importaciones de automóviles ligeros desde el gigante asiático. Pekín tildó la iniciativa de coerción, a la vez que destacó que otorga gran importancia al desarrollo de las relaciones entre China y México, por lo que espera que el país norteamericano avance en la misma dirección. China siempre ha defendido una globalización económica inclusiva y beneficiosa. Se ha opuesto a todas las formas de unilateralismo, proteccionismo y medidas discriminatorias y excluyentes, y firmemente a cualquier coerción de otros para imponer restricciones a China bajo distintos pretextos, lo que socava los derechos e intereses legítimos de China. Protegeremos con determinación nuestros intereses de acuerdo a las circunstancias actuales. El proyecto de ley presentado al Congreso apunta a elevar los aranceles a las importaciones desde países con los que México no tiene acuerdos comerciales y llega en medio de presiones de Estados Unidos. China, que según el gobierno es el mayor exportador a México sin acuerdo comercial, se vería fuertemente afectado, en especial el sector automotor, cuyas ventas al país crecieron casi 10% en 2024. Según cifras de la industria, las firmas chinas pasaron de no exportar prácticamente ningún auto hace una década a ocupar el 30% del mercado de autos ligeros el año pasado. Además del gigante asiático, el proyecto prevé aranceles a productos de Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía, que tampoco tienen acuerdo comercial con México. Otros sectores impactados serían el textil y la vestimenta, cuyas tasas podrían llegar hasta el 50%, lo que podría afectar a las grandes marcas chinas que venden por la web. Por eso la necesidad en América Latina de la integración. América Latina y el Caribe representan un comercio internacional muy importante y materias primas. Y más que negociar con Estados Unidos o con Rusia o con China o con la Unión Europea, es preferible renunciar en bloque. Por eso la unidad latinoamericana es tan esencial. México ha sido uno de los países que ha propuesto más esa integración
tanto centroamericana como con el Mercosur o la Comunidad Andina de Naciones o mismo CARICOM, que son mercados emergentes donde podemos tener intercambio y fortalecer nuestra negociación con las materias primas. De todas formas, la integración como la europea, el modelo que hemos visto con éxito desde 1957 con la Unión Europea, está reclamado por América Latina y también por los países en el Asia y en el África de la integración, porque el mundo se ha compuesto de grandes bloques geopolíticos y económicos y deben negociar entre sí, especialmente en materia económica, como ocurre hoy con esa avanzada China tan importante en materia comercial con la ruta de la seda. Y en cuanto a una incidencia que hay en la Unión Europea, muy preocupante es la incursión de aviones rusos o también en la violación del espacio por drones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inclusive aceptó que esos drones rusos pudieron violar el espacio aéreo de Polonia, que es una aliada de la OTAN, en una publicación de redes sociales. Y el problema es que cuando la OTAN se siente agredida por alguien, cualquier país de los miembros de la OTAN pueden responder también, y esto podría complicar más aún la situación de Ucrania y Rusia, ya con la implicación directa de la OTAN, donde podrían responder en cualquier directamente a Rusia, y lo que hemos dicho siempre, más allá de la guerra convencional, podría ser una guerra hasta con armas nucleares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó el miércoles que drones rusos estaban violando el espacio aéreo de Polonia, aliada de la OTAN. En una publicación en Truth Social, Trump cuestionó: ¿qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? Ya están otra vez, afirmó. La Casa Blanca anunció que contactarían al presidente polaco Karol Nawrocki. El gobierno polaco pide un sistema antimisiles Patriot. Spodziewam się, że Espero que el presidente Trump demuestre a Polonia y a todas nuestras autoridades que lo que dijo sobre la seguridad de Polonia se materializará mediante acciones. o bezpieczeństwie Polski będzie wsparte czynami. El gobierno alemán advirtió que Moscú estaba poniendo a prueba a los aliados de Ucrania con el incidente que calificó de muy grave. Drohnen in der vergangenen Nacht informiert. Russland hat in Polen Menschenleben. Rusia ha puesto en grave peligro la vida de los polacos en un país que pertenece a la OTAN y a la Unión Europea. Esta acción absolutamente imprudente del gobierno ruso forma parte de una larga cadena de provocaciones que hemos estado observando durante meses en la región del Mar Báltico y en el flanco oriental de la OTAN en general. El gobierno alemán condena este comportamiento agresivo de Rusia con la mayor firmeza posible. Dieses aggressive Verhalten Russlands auf das Schärfste. Es ist vor diesem Hintergrund gut, dass Polonia dijo que su espacio aéreo fue violado 19 veces por drones rusos y que al menos 3 drones fueron derribados durante la noche después de que Varsovia y sus aliados de la OTAN ordenaran el despliegue de aviones de combate. El Ministerio del Interior polaco precisó que se encontraron 7 drones y los restos de un proyectil de origen desconocido. También resultaron dañados una casa y un coche en el este del país. El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que su país había reunido a otros miembros de la OTAN para conversaciones urgentes y advirtió que la situación se estaba acercando a un conflicto abierto. La Unión Europea advirtió que Rusia estaba tratando de poner a prueba la unidad de los aliados occidentales. El Ministerio de Defensa de Rusia negó haber agredido a Polonia y la Cancillería acusó a Varsovia de difundir mitos para escalar la guerra en Ucrania, que comenzó en 2022 con la invasión a gran escala de Moscú. Y terminando la semana, es importante hacer una revisión de algunos hechos importantes a todo nivel, sobre todo en el campo internacional y las relaciones entre estados. De todas formas, la paz y la seguridad no es definitiva. Hay tantos conflictos y confrontaciones en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente y ahora también Europa frente a Rusia y en el caso de Ucrania, que nos obligan a una revisión de casos y hechos que han ocurrido en la semana y donde necesitan un análisis en profundidad. Y posteriormente tendremos los invitados de siempre sobre el tema internacional acá en Brújula Internacional. Rusia-Ucrania se complica por la participación directa de la OTAN, la actitud de Estados Unidos, la forma en que Rusia ha manejado el conflicto, la dificultad para la negociación y especialmente ayer cuando Rusia lanzó la provocación más grave contra la OTAN desde el comienzo de la guerra de Ucrania, con una violación del espacio aéreo polaco dirigida a medir los reflejos de Europa y a destapar la vulnerabilidad en su flanco oriental. El lanzamiento de drones sobre Polonia es un examen de Vladimir Putin para probar su capacidad de atacar al otro lado de la frontera y calcular la reacción de la alianza
supone un llamado definitivo para que la Unión Europea acelere su rearme, integre sus industrias de defensa y asuma el papel del actor estratégico relevante en un orden mundial marcado por el autoritarismo. Polonia llama a una respuesta coordinada con la apelación del artículo 4 de la Alianza del Atlántico que se invoca cuando un miembro ve amenazada su seguridad, integridad, territorio, independencia política y una reunión de líderes europeos al más alto nivel que incluyó a Emmanuel Macron, Friedrich Merz de Francia y Alemania, a Giorgia Meloni de Italia, a Donald Tusk y Keir Starmer, tanto de Polonia como de Reino Unido, junto al ucraniano Volodymyr Zelensky y el jefe de la OTAN, Mark Rutte. El discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que Europa está en lucha y prometió defender cada centímetro de su territorio y planteó un escenario de batalla existencial en el que Bruselas se juega sus valores y libertades. Consciente de la dificultad de aprobar a los ciudadanos el cambio de prioridades que obliga a multiplicar el esfuerzo de seguridad, la señora von der Leyen combinó un lenguaje militar con propuestas sociales y económicas en el ámbito de la industria, el comercio y la sanidad. Sin embargo, el desafío de Moscú exige, un liderazgo fuerte, que todavía Europa no se mantiene unida, donde hay divisiones y particularmente por la influencia y la actitud de Donald Trump, dificulta una acción del Occidente frente a Rusia y esto hace que los actores internacionales estén en una anarquía total. En el Medio Oriente, Irán trata de recuperarse después de la guerra con Israel. La República Islámica busca nuevos socios en los sectores de defensa y seguridad, en razón de que Teherán ya no confía en la calidad de los sistemas rusos. De allí su acercamiento a China como alternativa. Para China, el acercamiento militar con Irán podría permitirle asegurar un corredor energético que evite las rutas marítimas tradicionales. Se busca no solamente con Irán, sino también con Irak, conectar con Pakistán, y China podría garantizar un acceso seguro y fácilmente controlado de los hidrocarburos a todo el Oriente Medio. Ya causó sorpresa internacional cuando Israel atacó a los altos líderes de Hamas reunidos en Doha el martes 9 de septiembre para debatir el último plan de alto del fuego de Estados Unidos. De acuerdo a algunas informaciones, se trata de una escalada significativa que podría marcar un punto de inflexión en el conflicto en curso en la Franja de Gaza. Israel ha traspasado, dicen algunos, los límites, pero Israel insiste en la legítima defensa y sobre todo castigar a quienes fueron culpables de la tragedia de octubre con el ataque de Hamas a suelo israelí. Ha sido el primer ataque israelí en Qatar, que ha sido siempre un mediador clave en las negociaciones del alto de fuego entre Israel y Hamas. Aunque la prensa de Qatar y otros estados árabes señalan la diferencia de Estados Unidos e Israel para no perder la alianza, especialmente la confrontación entre chiismo y sunismo, donde Arabia Saudita es la fuerza fundamental del sunismo e Irán representa la fuerza del chiismo con sus expresiones. En el Líbano con Hezbollah y en Palestina con Hamas, además de las confrontaciones tradicionales, hoy en día se busca una estabilidad y las grandes potencias, China, Rusia y Estados Unidos, e incluso la Unión Europea tratan de estabilizar esa región. Abundantes recursos petroleros y además las rutas estratégicas del petróleo hacen que se mantenga en paz.